Primero que todo, un saludo muy especial para todos y todas las honorables representantes. Un saludo también para las entidades citadas que han hecho presencia de manera directa o a través de sus delegados. Un saludo al señor ministro de la Defensa, doctor Villegas, por aceptar esta citación al debate, igualmente que a los generales de la Dirección del Ejército Nacional, de las unidades de reclutamiento, al director de la policía, al general Palomino, muchas gracias también por su presencia. Quiero saludar también en las barras a algunas de las víctimas del SMAT, algunas de las familias y personas que han sufrido graves daños o lesiones o que sus seres queridos han muerto en operativos realizados por el SMAT. Quiero saludar también a Naciones Unidas y solicitarle al señor Todd Howland que por favor tenga en cuenta este debate para su informe anual a la Asamblea General de las Naciones Unidas para sus recomendaciones y observaciones sobre la situación de derechos humanos en el país. Vamos a hacer este debate tratando de hacerlo en menor tiempo del que me ha asignado la presidencia. Voy a tratar de hacerlo un poco más breve en atención a la necesidad de que avancemos en esta discusión. Lo primero que yo quisiera señalar, señor ministro, es que hemos documentado que de manera frecuente y evidente hay una extralimitación en las actividades del SMAT que generan graves violaciones a los derechos humanos en el país, y nos parece que el tema central por el cual se producen estas violaciones, señor ministro, señor general Palomino, es porque no se acepta que la manifestación pública, que la protesta social es un derecho fundamental de una democracia pluralista y participativa, que el Estado tiene que garantizar en todas sus autoridades el derecho a la protesta social. Hay autores internacionales constitucionalistas que establecen que el constituyente primario delega en las autoridades el gobierno, delega en las autoridades los impuestos, delega en las autoridades la administración de justicia, delega en el Congreso el que se hagan las leyes, pero el pueblo no puede delegar el derecho a escrutar, el derecho a criticar, el derecho a controvertir las políticas. Y para esos efectos, en todos los tratados internacionales está previsto el derecho de reunión, de asociación, de manifestación política, como lo está previsto en el artículo 37 de la Constitución Política, donde se dice de manera clara que la protesta es un derecho complejo, que está combinado a esa libertad de que el pueblo o parte del pueblo se reúna, se manifieste pública y pacíficamente. Y ese derecho está acompañado del derecho a protestar, del derecho a la libertad de expresión, del derecho de asociación, de participación, de locomoción. Todos estos son derechos protegidos en la Constitución. El derecho a la protesta tiene una dimensión estática, que es la reunión, pero también tiene una dimensión dinámica, que es la movilización. Hay una reserva legal. Es un derecho tan importante que solamente la ley puede limitar el ejercicio de la protesta. Ni siquiera en estados de excepción, de conmoción interior, se puede restringir el derecho de movilización y el derecho de protesta. La única condición para que la protesta sea protegida es que sea pacífica. No se necesita ninguna autorización previa. ¿Y qué ha pasado en Colombia? Lo que ha pasado en Colombia es que aquí hemos estado criminalizando la protesta social, y estamos criminalizando la protesta social y libertades. Y si estamos diciendo que la manifestación, que la reunión, que la movilización son derechos inherentes a todos los colombianos, pues la policía, en vez de tener un escuadrón para atacar a los manifestantes, debe tener
mecanismos de garantizar el ejercicio legítimo de la protesta. La finalidad de la fuerza pública no es otra que prevenir la comisión de un hecho punible y detener a los infractores. Y ese ejercicio de la acción de la policía tiene unos principios de necesidad, de debida motivación, de proporcionalidad entre las medidas que toma la policía frente a las acciones que hacen los manifestantes, principios de no discriminación, una excepcionalidad en el uso de la fuerza, es decir, la fuerza solo se debe utilizar para casos excepcionales y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley solo pueden utilizar la fuerza cuando sea estrictamente necesario. Así lo establece de manera clara el artículo 29 del Código Nacional de Policía, que establece que solo cuando sea estrictamente necesario, la policía puede emplear la fuerza para impedir la perturbación del orden público y para restablecerlo. De tal manera que los límites legales y constitucionales son claros. Pero ¿qué ha pasado, ministro? Ha pasado que en el ejercicio de esa labor del SMAT, pues se han presentado muertes. Y lo que ha dicho el relator de Naciones Unidas es que cuando los servicios de represión emplean una fuerza superior a la necesaria para alcanzar su objetivo y resulta muerta una persona, eso equivale a una ejecución extrajudicial. Y lo que vamos a ver en este debate es que efectivamente el SMAT ha incurrido en ejecuciones extrajudiciales de personas que han estado ejerciendo el derecho a la protesta. No se puede tolerar en ninguna sociedad democrática tratos crueles, inhumanos, degradantes, ni ninguna forma de tortura. A continuación vamos a ver unas imágenes que pueden ver también los televidentes de cómo el SMAT actúa en las calles de este país. En unas entrevistas que yo leía a miembros del SMAT, con mucha tristeza los miembros del SMAT decían que ellos se sentían odiados por la población, odiados por los ciudadanos, porque siempre que los veían en una actitud de guerra, en una actitud de ataque hacia la población civil, dañando bienes, golpeando a la gente. Y lo que está claro es que si una reunión es legítima y pacífica, no es permitido ningún tipo de intervención de la fuerza pública. Si una reunión es ilícita pero pacífica, se evitará el uso de la fuerza o solo se utilizará en los casos estrictamente necesarios. Y el uso de armas de fuego debe estar prohibido para este tipo de actividades de la policía en las protestas. Durante los últimos años, lo que hemos constatado muchos colombianos y las organizaciones de defensoras de derechos humanos es que el SMAT ha hecho muchísimas intervenciones cuando los ciudadanos ejercen su derecho constitucional a la protesta y que en esas se ha hecho utilización excesiva de la fuerza, se han reprimido las marchas y el derecho a la protesta se ve amenazado con detenciones arbitrarias, torturas y lesiones. Casi que el SMAT se vuelve como un ejército de guerra, de intervención, con un uso desenfrenado de la fuerza hacia las personas. Hay unas resoluciones que regulan las armas que utiliza el SMAT, como es la resolución 02686, que establece cuáles son las reglas para el uso de esas armas de letalidad reducida, pero voy a mirar cómo de manera dolosa los miembros del SMAT utilizan esas armas y por eso es que se han producido muertos o personas con lesiones personales o con incapacidades definitivas. El SMAT es un grupo especializado de la Policía Nacional que está entrenado para desempeñar procedimientos específicos en atención al manejo de control de multitudes que puedan eventualmente desembocar en disturbios. Las funciones principales del SMAT son
apoyar a las policías metropolitanas y departamentales, es decir, es una institución nacional que apoya a las policías departamentales y metropolitanas en el control de multitudes, en la conciliación de masas, hace procesos de capacitación a unidades operativas, a las escuelas de formación de la policía y tiene unas funciones genéricas que dicen las otras que le asigne la ley. Si miramos la composición del ESMAD hoy, de acuerdo a la información que nos ha dado la Policía Nacional, el ESMAD hoy tiene 3.602 funcionarios. Ahí hay un cuadro donde está la distribución geográfica en el país y el ESMAD tiene como misión entonces apoyar esas unidades policiales a nivel nacional en el manejo, insisto, de control de multitudes. Se supone que con personal altamente capacitado en conciliación de masas. Yo no sé si esa palabra, ministro o general Palomino, de conciliación de masas realmente se aplica. Cuando la gente ve al ESMAD, no ve un componente de conciliación de masas. Lo que ve es una fuerza agresora que dispara los disturbios en las manifestaciones públicas. El ESMAD dice es para contribuir con pautas para contrarrestar los desórdenes públicos generados por diferentes grupos sociales mediante la aplicación de procedimientos establecidos, transparentes, buenos usos, pero también dicen los manuales y administración de material de guerra. Y entonces yo me pregunto, ministro y general Palomino, ¿cómo así que el ESMAD administra material de guerra? Si se supone que esos antidisturbios y esa Policía Nacional no debería utilizar las armas o material de guerras. La Procuraduría General, no lo digo yo como representante, lo dice la Procuraduría General, que ha hecho un seguimiento a las actividades del ESMAD, que ha hecho varios informes, los cuales estudiamos de manera juiciosa, ha dicho algo que es muy peligroso y que yo invito a que el ministro de la Defensa y al que el general Palomino lo evalúen. ¿Qué ha dicho el procurador? El procurador ha dicho que el manual para el servicio de la policía en la atención, manejo y control de multitudes presenta serias deficiencias que hacen que no se pueda hacer un control riguroso del uso de la fuerza por parte del ESMAD. Esto lo dice la Procuraduría. La pregunta que yo le hago a todos los colombianos y que le hago al ministro es ¿por qué tenemos una fuerza como el ESMAD sin que haya un control del uso de la fuerza cuando estamos recibiendo cientos de denuncias de ataques del ESMAD a la población civil? En los manuales del ESMAD no dicen claramente qué es orden público, no dicen claramente qué es una alteración del orden público, cuando se pasa de una protesta, de una movilización legal a una ilegal. Y resulta que el ESMAD controla el orden público y termina siendo cada agente de policía o cada miembro del ESMAD el que conceptualiza y el define qué es disturbio o qué no es disturbio, y esto es lo que se presta, desde mi punto de vista, para todos los atropellos y graves violaciones a los derechos humanos. Hay unos criterios de peligrosidad, el asociar la protesta social a la insurgencia, el hecho de que miembros de la policía o del ESMAD puedan utilizar armas de fuego en defensa propia, el hecho de que el ESMAD se dice que no está autorizado para portar armas, pero cuando yo revisé todas las resoluciones del ESMAD, en ninguna parte dice que los miembros del ESMAD no puedan utilizar armas de fuego. En ninguna parte se establece que los miembros del ESMAD no puedan utilizar armas de fuego. Todo esto para decir entonces que hay que revisar estos manuales también, porque estos manuales están propiciando graves violaciones a los derechos humanos, que incluye la muerte de ciudadanos que estaban ejerciendo el derecho de manifestación y de protesta. Quiero decir también que vamos a analizar cuáles son las armas no letales que el ESMAD viene utilizándolas de manera dolosa, sin respetar los reglamentos de uso de armas no letales
y que esto ha producido muertes, ha producido mutilaciones, ha producido lesiones permanentes. Dentro de esas armas están las armas mecánicas o cinéticas, están las armas químicas, están las armas acústicas, están los dispositivos de control eléctrico. Cuando hacemos un análisis de estas armas, lo que nosotros encontramos es que las armas no se utilizan respetando los reglamentos. Vamos a ver un video que tiene unos testimonios de la forma como se viene utilizando la fuerza. Yo los invitaría a que miremos este video. Mi nombre es Cristian Pulido, estudio licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad del Tolima y pertenezco a la CEU Tolima. Quiero relatar un poco lo sucedido en los hechos de la confrontación con el escuadrón, recordando de que pues, fue impactado por una cápsula lanzada por un True Fly en un procedimiento mal hecho por parte del escuadrón, el cual me deja en un estado crítico. Inicialmente me fisura el cráneo, empieza un sangrado excesivo y me deja en un estado crítico. Alguna de las afectaciones ha sido precisamente la visión, ya que pues, siento de que he perdido un poco de la visión, no puedo ver hacia lo lejos y me cansa bastante. Siento distorsionada un poco la visión, siento la presión, siento la visión, siento la presión, disculpe. Inclusive cuando me acuesto, cuando me baño, cuando salgo a caminar, siento la presión, ya que pues en esa parte el cráneo se retiró y simplemente los médicos me dejaron la masa cerebral simplemente tendida de la piel. En cuanto a la columna, siento cómo me afecta cuando hago diferentes posturas y los mareos constantes, lo cual me aturden y siento pues algunas desviaciones. Edgar Bautista, un joven de 20 años, resultó herido luego de que un miembro del SMAT lo atacara con un arma para disipar disturbios. Al parecer, el muchacho protestaba porque el escuadrón móvil entró al barrio del Claretiano de Bosa y agredió a una vecina. Por eso se acercó al uniformado para reclamarle. Vea, es que nos estaban pegando, nos estaban agrediendo. Una niña de... Luego todo fue angustia para él y su familia. Bueno, rico. ¿Usted a qué se dedica? Trabajo en Casa Andina. ¿Y cómo fue el golpe? Me pegaron con la bazuca de frente en la cara. Al compañero también le dañaron la bicicleta. Le pegaron aquí en el cuello, mire cómo le digo. Me robaron el celular. ¿Robaron un celular? Venga, muestre. Me robaron el celular. Creo que aquí en las barras está el joven que da el testimonio de cómo lo golpearon y le fracturaron el cráneo, estuvo en cuidados intensivos y pues nunca ha podido volver a recuperar toda su capacidad. Está en el video también el caso de Edgar Alfonso Bautista, que con un arma Trufi, miembro del SMAT, le disparó a quemarropa, y está el profesor Juan Carlos Martínez de Manizales, quien un agente del SMAT también le disparó en la cara sobre el ojo. Tengo varios casos, ministro, sobre el que yo le voy a entregar videos de varias personas que han perdido ojos de la cara, como el caso del profesor, precisamente porque no se respeta la regla
de que estas armas no se pueden utilizar a menos de 30 metros y que jamás se pueden disparar contra el cuerpo de las personas. Lo que reflejan estos videos es que de manera dolosa el ESMAD ha venido utilizando este tipo de armas para lesionar de manera terrible y definitiva a los manifestantes. Usar armas fuera de estos protocolos hace responsable al ESMAD de una gran cantidad de mutilaciones y lesiones duraderas a cientos de manifestantes, con mutilación de manos, labios, ojos, perforaciones en el rostro, dejándolos afectados, algunos, insisto, de manera definitiva. También se utilizan, señor ministro, armas químicas, y resulta que la Constitución política prohíbe de manera clara la posesión, la producción de estas armas químicas. Y yo le recordaría aquí al general Palomino cómo el 15 de septiembre del 2013, si mal no estoy, en el barrio Venecia, cuando se estaban bailando en una fiesta, violando las normas de cerrar los establecimientos públicos, el ESMAD, la policía y miembros del ESMAD arrojaron gas pimienta y gases lacrimógenos al interior de esta fiesta, y esto dio como resultado que 6 de los que estaban en la fiesta murieran, 5 hombres y una mujer, por el uso de estas armas químicas. Quiero hacer referencia también a las armas acústicas, esas armas acústicas que tienen que ver con granadas de aturdimiento, granadas de luz y sonido, granadas de múltiple impacto, cartuchos de aturdimiento, dispositivos acústicos de largo alcance, han hecho también que se generen traumas acústicos agudos, no solamente a los manifestantes, sino a las personas que están en la zona donde se da en un momento dado una manifestación pública. Ese sonido hace que la gente se desespere, corra, se le altere el ritmo cardíaco, tengan apariciones de problemas digestivos, estrés y a largo plazo pérdida de la audición. En muchos países estas armas han sido proscritas y prohibidas. Lo mismo pasa con los dispositivos de control eléctrico, donde están los lanzadores múltiples eléctricos, las pistolas de disparo eléctrico, dispositivos de control eléctrico, los bastones eléctricos, los dispositivos de shock eléctricos, el lanzador de flash y todas las armas taser. Ese armamento se utiliza para atacar a la población de manera indiscriminada, y ya lo hemos discutido aquí en un debate que hizo el representante Juan Carlos Lozada, donde mostramos cómo las armas taser pueden hacer descargas de 50.000 voltios en 5 segundos, y cómo Naciones Unidas ha dicho que las armas taser violan la Convención contra la Tortura porque constituyen tortura. Amnistía Internacional ha documentado más de 269 personas muertas por utilización de armas taser en un periodo de 5 años. La propia ministra de Relaciones Exteriores, Ángela María Holguín, en el 2013 hizo una nota de protesta contra la policía de Miami porque asesinaron a un grafitero colombiano, Israel Hernández, a causa de una descarga eléctrica de un arma taser. Entonces yo me pregunto, y le pregunto al señor ministro, le pregunto al general Palomino, ¿por qué seguimos utilizando armas que sabemos que, si bien están catalogadas como no letales, pueden tener consecuencias letales para la población? Ese uso desproporcionado de la fuerza hace que tengamos muchísimas denuncias sobre este tema. Lo primero que tengo que decir es que ninguna autoridad estatal se ha ocupado de reglamentar o de hacer un seguimiento a los ataques y a las violaciones del ESMAD. Esto lo han venido haciendo los propios ciudadanos, las propias organizaciones, las ONGs. En el caso del CINEP, nosotros queremos traer a colación 3.900 personas que han sido afectadas por agresiones del ESMAD en 448 casos, que tienen que ver con personas heridas, con detenciones arbitrarias. En los cuadros vamos a ver las cifras, y en todos estos casos
en los que se han presentado se reportan también ejecuciones extrajudiciales e incluso, ministro, se reportan casos de violencia sexual por miembros del ESMAD a hombres y mujeres. La mayoría de los casos que se han documentado en este informe, que es del 2002 al 2014, han ocurrido en los departamentos de Boyacá, de Santander, del Huila y en la propia Bogotá. 3.950 víctimas. Ojo, compañero Ospina, representante, el 50% de esas 3.950 víctimas que se reportan en estos 448 casos son en el Cauca, donde se registraron 2.082 víctimas, en el Valle del Cauca 680, en Santander 350. Cuando uno entra a mirar más localmente el Cauca, estas agresiones han ocurrido en Corinto, Santander de Quilichao, Caloto, a miembros de comunidades indígenas del Cauca, donde en un solo informe ellos reportan 4 indígenas muertos a manos de la fuerza pública en actividades combinadas del Ejército, Policía y ESMAD. Y quisiera también traer a colación un caso emblemático, que es el caso del paro agrario ocurrido en el año 2013. Este paro agrario duró entre el 11 de junio y el 7 de septiembre. El campesinado le reiteró al gobierno nacional que estas protestas iban a ser de carácter pacífico, pedían garantías, pedían evitar que se militarizaran las protestas para evitar enfrentamientos con la fuerza pública. ¿Cuál es el saldo del paro agrario? De un paro de junio a septiembre, 15 manifestantes fueron asesinados, 15 manifestantes asesinados, 7 víctimas de tratos crueles y tortura, 315 detenidos arbitrariamente, 40 personas con fuertes golpizas, 329 resultaron con lesiones o heridas, 5 personas con incapacidades parciales o totales. Yo creo que no es democrático que en una sociedad, en un hecho tan terrible como fue el paro agrario, donde se utilizó de manera arbitraria y excesiva la fuerza, el Estado termine haciendo una negociación, firmando unos acuerdos, luego incumpliéndolos, y que realmente el trato que se le dé a los campesinos es como si fueran terroristas o guerrilleros o actores armados y no manifestantes que salen a las calles a exigir sus derechos. Cuando nosotros miramos la distribución de los responsables, señor ministro, el ESMAD es responsable del 52% de las violaciones y la policía del 35%. Aquí se habla más que todo de la policía disponible, es decir, el 87% de los casos son imputables a la Policía Nacional. Cuando miramos, señor ministro y general Palomino, quiénes fueron las víctimas, me llamó la atención un dato. Aparte de que la mayoría son campesinos, 248, menores de edad 94, trabajadores mineros 50, estudiantes 35, sigo en el tema del paro agrario, hay también ataques a 21 periodistas. Y me pregunto yo por qué el ESMAD ataca a los periodistas. Pues precisamente porque los periodistas filman cuando el ESMAD está quemando motos, está rompiendo ventanas, está atacando a la gente, está golpeando niños, mujeres, adultos, jóvenes, adultos mayores, y entonces terminan por atacar los periodistas, quitarles las cámaras, destruirles las cámaras, líderes sociales, comunidades. Esto para decir entonces como conclusión que durante el paro agrario hubo violaciones sistemáticas y generalizadas a los derechos de los manifestantes. Hubo uso de armas de fuego contra los manifestantes, heridos con arma blanca y contundente, abusos sexuales, amenazas de abuso sexual contra mujeres, uso indiscriminado de gases lacrimógenos, gases pimienta, balas de goma, balines y otros elementos de represión. Hubo torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, ataques contra niños, niñas, adolescentes y jóvenes en condiciones de indefensión, detenciones arbitrarias,
pillaje, vandalismo, hurto, todo esto está denunciado y está documentado en un informe que también haré llegar al Ministerio de la Defensa. Y otra cosa, ministro, que quiero también que el país conozca, porque aquí también hay unos viviendistas que han sido víctimas del SMAT. Nosotros no entendemos por qué el SMAT se está especializando en hacer desalojos forzados de población. Yo invitaría a que miráramos un video, porque a mí me parece que hay una extralimitación de funciones, colocar al SMAT al servicio de los banqueros para que le quiten la vivienda a la gente. Quisiera que miráramos este video. ¿Lo podemos poner desde el inicio? Bueno, para ir ganando tiempo, a mí me reportaron 1.154 casos donde el SMAT ha participado en desalojos forzados. Muéstrame la mano. Tiene sangre. Mire, la cara tiene sangre. Claramente en este video se observa cómo al menos 45 miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios acuden a un desalojo y se enfrentan con los vecinos que defendían a la propietaria, quien vive hace 17 años en el barrio Ayacucho, en Kennedy. El pasado martes fuimos agredidos por la fuerza pública en mi persona adulta y en mis 2 hijos menores. Pegaron con los bolillos en las costillas, con puños y patadas me pegaron en las costillas, me hicieron llaves, a pesar de mi reciente fractura en la clavícula. 3 manos de hombres oprimiéndome como las costillas para sacarme el aire, para poderme arrestar. Cuando se dieron cuenta que yo era menor de edad, me desarrestaron. Esta puerta resultó completamente destruida por la policía y en medio del forcejeo su propietaria quedó lesionada. A mí me genera ira, indignación, impotencia por la agresividad con la que arremetieron para quitarme mi vivienda. Utilizaron gases lacrimógenos, gases pimienta, agua contaminada que pasaron del carro de los bomberos que tenía gases, esas bolas, unas bolas marcadoras, sin importarles que dentro de la casa habían niños de 1 año y de 3 años. Esos robos pisotean todo. Con palos, piedras y machetes, habitantes del Club Chimitá se oponen al desalojo. Somos seres humanos, todos merecemos respeto y estamos luchando por una vivienda digna. Nosotros no somos aquí bandidos, ni somos gente pacífica, gente de bien. La pregunta, ministro y señor general Palomino, es por qué razón en 2 años el SMAT ha participado en más de 1.150 desalojos. ¿Esta es la actividad realmente del SMAT? Los desalojos de viviendas individuales o colectivas. Hay una imagen de Cuernavaca donde el SMAT destruyó 50 viviendas y unas imágenes de desalojos en Bogotá donde hay mujeres, hay niños y hacen ese uso de la fuerza. Y me pregunto yo si es que tenemos un aparato de policía para Luis Carlos Sarmiento Angulo, o para los banqueros, o para vivienda, o para aquellos que están recuperando viviendas por créditos hipotecarios.
A mí me parece que esa es una actividad criminal y que no es de competencia. Yo leí los estatutos del SMAT, las funciones del SMAT, y no veo por qué el SMAT está haciendo este tipo de actividades. Ya para terminar, presidente, para ir cerrando el debate, quiero hacer también referencia a un video de la Defensoría, que eso me impactó mucho, porque no entiendo por qué un miembro de la Defensoría del Pueblo, bueno, vamos a mirar primero, detente ahí, vamos a mirar primero lo de los casos, pero bueno, cuando miramos las investigaciones disciplinarias, encontramos lo siguiente, que realmente son muy pocos los casos donde hay investigaciones disciplinarias. Hay 280 investigaciones contra 331 miembros del SMAT. Dentro del tipo de conductas, algunas son por homicidio, 5 casos, lesiones personales, 16 casos, abuso de autoridad, 36 casos, infracción al derecho internacional humanitario, 274 casos. Y encontramos que la mayoría de los que están siendo procesados son funcionarios de bajo rango, pero en conclusión, las únicas sanciones que ha recibido en estas 188 investigaciones iniciadas, las sanciones han sido 7 suspensiones, 7 destituciones, 2 multas y 2 amonestaciones por escrito. Cuando le preguntamos a la Fiscalía sobre estos hechos, la situación es todavía mucho más dramática. Apenas 12 investigaciones, 6 por lesiones personales, 3 por homicidio, 1 por homicidio en persona protegida, 2 abusos de autoridad, sin que se haya presentado ninguna sanción. Pero después la Fiscalía me mandó otro informe de investigaciones de abuso de autoridad, ministro. Pero como suele hacer la Fiscalía, no le entrega a los parlamentarios una información precisa. Me dice que hay 39.000 investigaciones por abusos de autoridad contra el Ejército y contra la Policía Nacional. Pero cuando le pregunto qué sanciones hay, me dice que esas 39.000 investigaciones hay 18 sentencias ejecutoriadas. Entonces, ya cerrando, presidente, ¿cuáles son las conclusiones? Las conclusiones es que el SMAT ha actuado... miremos el video de la Defensoría antes de las conclusiones. Miren este video, yo no entiendo por qué la Defensoría del Pueblo, en una protesta en la Universidad Pedagógica, un funcionario de la Defensoría termina tirándole papas o explosivos a los estudiantes. Ahí se ve cuando lo lanza. Yo sobre esto le tengo una petición específica al Defensor del Pueblo, porque yo no entiendo cómo la Defensoría del Pueblo, que debe hacer una actividad de conciliación de masas, termina es mandándole papas explosivas a los estudiantes. Ya tenemos identificado quién es el funcionario y esta petición se la hacemos por escrito con el video al Defensor del Pueblo. Este video me llegó con ocasión del anuncio del debate. Un ciudadano me dijo, mire, la Defensoría del Pueblo también, en vez de ayudar a conciliar las manifestaciones, termina lanzándole explosivos a los manifestantes. ¿Cuáles son las conclusiones, ministro y general Palomino, sobre este debate? Que sin duda el SMAT de la Policía Nacional, en muchas de sus intervenciones, lo ha hecho por fuera del marco legal y constitucional, haciendo un ejercicio abusivo, excesivo, desproporcionado de la fuerza, que se han traducido en ataques sistemáticos y generalizados a la población civil. Que hay una respuesta represiva, desproporcionada de la fuerza pública, con señalamientos, estigmatización del movimiento social, estudiantil, campesino, indígena, porque se tiene una concepción de que ellos son enemigos y no ciudadanos que están ejerciendo derechos. La otra conclusión general, ministro, es que hay un amplio subregistro de violaciones de derechos humanos cometidas por el SMAT.
no hay un reporte claro de investigaciones penales y disciplinarias, no se clasifican las violaciones como violaciones de derechos humanos, sino como otro tipo de faltas. Tenemos el caso del homicidio de Nicolás Neira, ocurrido un 1 de mayo aquí, cerca aquí al Congreso, donde la falta aparece es como ejercer actividades incompatibles con el buen nombre y prestigio de la institución, como si no se tratara de un homicidio. Es claro que las agresiones sistemáticas se han cometido por el ESMAD y están en la absoluta impunidad. ¿Cuáles son las propuestas? Nosotros nunca hacemos debates donde no hagamos propuestas. Yo creo que el país atraviesa por un momento político interesante y yo creo que lo que se va a venir después de los acuerdos de paz son más movilizaciones, más manifestaciones y más protestas sociales, porque vamos a pasar de un conflicto armado a visibilizar ese conflicto social que había detrás de ese conflicto armado. Y por eso nosotros instamos al gobierno nacional, lamento que no esté el ministro del Interior, a que se respete de manera irrestricta el derecho a la protesta, a que se reconozca este derecho constitucional. Yo le propongo, general Palomino y ministro de la Defensa, que desmontemos el ESMAD. Yo creo que el ESMAD es incompatible con un Estado de Derecho y constitucional, no tiene manuales que permitan controlar el uso de la fuerza, las armas letales están usadas de manera inapropiada y creo que hay que crear un cuerpo que no sea tan agresivo, que permita realmente una mediación entre los manifestantes y las autoridades. Yo creo que si se trata de un conflicto laboral, no lo tiene que resolver la policía, sino el Ministerio del Trabajo. Si se trata de un conflicto agrario, lo tiene que resolver el Ministerio de Agricultura. Yo creo que hay que buscar un nuevo mecanismo, porque este mecanismo no tiene control y hace uso arbitrario de la fuerza. Quiero instar también a la Fiscalía y a la Procuraduría para que hagan un ejercicio real de investigación sobre las agresiones del ESMAD y sobre todos los casos que yo le voy a entregar al Ministerio y a la Policía Nacional, que se acojan las recomendaciones de organismos internacionales en materia de criminalización de la protesta y en materia del uso de la fuerza por quienes hacen cumplir la ley. Que se prohíba, ministro, de manera inmediata el uso de arma de fuego en cualquier tipo de actuación que implique la atención de movilizaciones sociales, protestas, marchas y plantones. Y yo le diría al gobierno nacional que hay que atender las demandas ciudadanas, hay que cumplir los acuerdos que se suscriben con las comunidades. Y yo le pediría a este Congreso y a la Presidencia y a usted, Presidente, la posibilidad de que creemos aquí, en este Congreso, una comisión accidental para hacer seguimiento a los abusos de la fuerza pública en el tema del ESMAD, del uso de la fuerza por parte del ESMAD y en el tema del reclutamiento forzado para el servicio militar, porque se están cometiendo muchísimos abusos, todos los días recibimos quejas y creemos que hay que hacer una comisión del Congreso que realmente haga que el Congreso ejerza esa acción de control político sobre el Poder Ejecutivo. Propongo que se deroguen los artículos de la Ley de Seguridad Ciudadana que criminalizan la protesta. Creo que el posconflicto pasa por ahí e insisto en que Naciones Unidas tome nota de este debate y lo incluya en su informe anual a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Agradezco entonces su atención y siguen mis colegas con la segunda fase de este debate. Muchas gracias.